Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube. Escríbelo con minúscula y sin espacio. Y suscríbete a su canal dándole clic a la campanita. Este es el acceso al polígono de la colonia Altavista, desde donde se emitió la alerta al sistema 911. Un funcionario de la Corte Suprema de Justicia sería quien estaría involucrado en estos hechos. Jaime Escalante, magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, era señalado de haber tocado indebidamente a esa menor de edad. Días después empezaron a surgir una serie de pronunciamientos, sobre todo al conocer que se estaba degradando la tipificación del delito hasta llegar a considerarlo como una falta. Incluso se realizaron manifestaciones, pero mientras todo esto sucedía, la pequeña y su familia estaban sufriendo un calvario, eran víctimas de amenazas e incluso tuvieron que abandonar el país. Entonces ellos se fueron de acá. Ella se fue. La mamá fue con la niña. ¿Y hace cuánto se fue? No, a ver, ya bastante. ¿Y ustedes lo habían visto a él? No. No dice quién es. A ver. Sí, porque me imagino que entre ustedes se conocen aquí en la zona. Sí, aquí las conoce toda la gente, pero definitivamente le digo, yo ni sé quién es. En más de una ocasión habrían recibido amenazas hasta la puerta de su casa. Ante esta situación decidieron marcharse, pero en México fueron detenidas y deportadas hacia El Salvador nuevamente. Realizaron otro intento y desde entonces no se ha sabido de su paradero. Habitantes de la colonia Altavista expresaron su repudio tras conocer que las víctimas tuvieron que abandonar el país a causa de las amenazas. Señalan que esta situación debe sentar un precedente para que no se vuelva a registrar una situación similar en el país en el futuro y que a las víctimas se les debe dar la protección adecuada. Tuvieron que haber pensado en eso, porque no fue a cualquier persona simple que se le puso una demanda, ya sabían quién era, ¿verdad? Entonces por ley la policía desde ese momento que se vio en esa situación tuvo que haber, o la fiscalía tuvo que haber solicitado que le pusieran seguridad a esa familia. Diputados de la Asamblea Legislativa presentaron una propuesta para que el tocamiento impúdico sea condenado con penas de hasta 12 años de prisión. Sin embargo, algunas organizaciones dicen que este tema se debe de evaluar a profundidad y no tomar decisiones apresuradas. El resolutivo que ha tenido que tomar una familia nos evidencia también cuál es el sistema de protección que se ofrece a las víctimas a partir de la denuncia de los hechos. O sea, ¿qué esperaba, qué le ha pedido el sistema a la ciudadanía que haga cuando se ve enfrentada a estos hechos? Denuncia, ¿verdad? Ponga en evidencia. Fue lo que hizo esta familia. ¿Qué le ofreció al sistema para proteger y evitar que ocurriera esto? Dictaron medidas de protección a favor de las víctimas, se dictaron medidas cautelares para limitar, digamos, a la persona imputada en este caso, pero dictamos medidas a favor de la protección de la víctima y su familia. Mientras que en la populosa colonia Altavista la tranquilidad ya no es igual entre sus habitantes, sobre todo entre los más pequeños. El magistrado Jaime Escalante se encuentra guardando arresto domiciliario en su lugar de residencia ubicado en Santa Tecla. La Fiscalía General de la República ya presentó un documento de apelación en contra de la resolución emitida por la Cámara Primero de lo Penal. Estos son los hechos que usted debe conocer. Delimitar el fuero para unos casos específicos a mí me parece que no debe ser lo correcto. Quizás lo ideal sería eliminar el fuero constitucional para todos los funcionarios que tienen fuero. Si se va a hacer esta reforma, yo creo que deberíamos de intentarlo haciéndolo universal para todos aquellos que gozamos de este privilegio constitucional. Informe de lo que es la Fiscalía con respecto al antejuicio del magistrado que cometió también delito, vino hasta el día viernes. Por lo tanto, la comisión le ha pedido al señor presidente de la Asamblea formalmente que convoque para mañana a una sesión plenaria, ya que el requisito para conformarse la comisión de antejuicio tiene que ser dado por la Asamblea en pleno. El trabajo de esta comisión será evaluar si existen las pruebas suficientes para quitarle el fuero al magistrado Jaime Escalante, acusado por la Fiscalía de agresión sexual en contra de una menor de edad. Es por eso que una de las primeras decisiones fue programar para el próximo viernes 1 de marzo la presentación de pruebas de cargo y descargo. La diputada Patricia Valdivieso del partido Arena es la fiscal de la comisión.
Vamos a iniciar ya con presencia de la defensora particular junto con la fiscal, que son parte de este proceso, porque justo recibimos el escrito en el cual la parte defensora se mostraba parte y además estaba solicitando se le dieran copia de todos los documentos que se tenía. Desde este momento estoy esperando ya el expediente ya con sus anexos, el cual todavía no tengo, para empezar los estudios y empezar a recopilar la información necesaria para comprobar si hay suficientes pruebas para el desafuero. Los diputados aclararon que su trabajo no es decidir si es culpable o inocente, sino darle el aval al Ministerio Público para que lo procese en los tribunales. No es la Asamblea la que va a dictaminar culpabilidad o no en el caso del delito que está siendo señalado, sino que nosotros lo que estamos viendo en la comisión es el desafuero para que se vaya a un juzgado y ahí sea analizado todo eso y llamado las víctimas, los testigos y todo lo que hay para hacer la ponderación, el juzgado del delito que se ha cometido. La comisión tenía 72 horas para notificar al magistrado del proceso de antejuicio en su contra, pero la defensa del magistrado envió la documentación en la primera reunión. La comisión también acordó que con base a la Ley Integral de Protección a la Niñez Lepina, algunas reuniones serán privadas para resguardar la integridad de la menor en el proceso. Que el requerimiento fiscal presentado con 82 votos, una votación inusual. En la Asamblea Legislativa se decidió retirar el fuero al magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Jaime Escalante, quien acompañado con su abogada defensora escuchó el dictamen que lo obliga a enfrentar penalmente el delito de agresión sexual en menor incapaz. La Asamblea Legislativa le puede demostrar que el fuero no es tapadera para ningún funcionario. Y no con mecanismos publicitarios. En un tono desafiante, la defensa del exmagistrado expresó al Pleno que les era indiferente la decisión de la Asamblea Legislativa, que ya existía una petición por parte de ellos que le quitaran el fuero. Tampoco nos interesa discutir cuáles son los motivos o circunstancias por las que se atacan o no, si ese es el proceder jurídico o no. El presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que ese órgano de Estado cumplió con el mandato constitucional para desaforar a un funcionario público si existen indicios suficientes del cometimiento de un delito. El exmagistrado al salir del pleno no fue capturado por las autoridades. Su caso será ventilado en la Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro. Y la Cámara Segunda de lo Penal suspendió la vista pública contra el ex magistrado Eduardo Jaime Escalante por la supuesta agresión en perjuicio de una menor de edad. La vista pública fue suspendida porque el tribunal debía ser constituido por 3 magistrados y solo asistieron 2. El caso tiene reserva total y se está pendiente de la fecha de reprogramación. La vista pública se frustró en virtud que, de conformidad al artículo 423 del Código Procesal Penal, la ley exige la participación de un magistrado en discordia en el juicio por si los jueces o magistrados propietarios no llegasen a una misma conclusión en el juicio, entra el tercero en discordia a emitir su opinión. En este caso no existe el nombramiento de ese magistrado discordante y por ese motivo fue imposible instalar la diligencia para este día. De edad.